un solo caminar. No habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar. Toda la iglesia reunida alegre va. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera, el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión. Tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirle, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecerían. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? Quiero hablar del santo que hoy celebramos, que es uno de los santos más venerados en el mundo entero. Nada más en Francia hay casi 4,000 parroquias dedicadas a él, en Francia, y en el mundo entero muchísimas también. Y pueblos que llevan su nombre en Francia son casi 400, y en otras partes del mundo, ciudades consagradas a San Martín, empresas, negocios, porque es el que protege a los comerciantes, entre otros patronazgos que tiene San Martín de Tours, en Francia. En el oeste de Francia, allí está Tours. Yo ya tuve la oportunidad de ir a Tours a visitar la tumba de San Martín, porque sucede que yo soy de un pueblo dedicado a San Martín. Desde niño he aprendido a venerar
a San Martín de Tours. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? Vivió en Francia especialmente, aunque él nació en Hungría, una región llamada Panonia. Su padre era militar y el ejército romano pues estaba en muchos lados. Él nació en Hungría. El padre militar y la madre paganos, los dos. Pero Martín tuvo oportunidad de conocer el cristianismo y se hizo catecúmeno, es decir, se inscribió para prepararse al bautismo desde muy jovencito. Y como era hijo de un veterano de guerra, un hombre, un soldado, a él lo alistaron en el ejército desde muy joven y era buen soldado. Por eso se le llama también San Martín Caballero, es el mismo, porque pues como soldado andaba a caballo. Y todos conocemos la vivencia que tuvo siendo catecúmeno en Amiens, una ciudad cerca de Tours, donde siendo catecúmeno soldado se encontró a un pobre en tiempo de invierno que pedía limosna y Martín se compadeció de él. Y Martín no tenía dinero, lo que tenía era su indumentaria de militar. Sacó su espada, partió su capa y le dio la mitad al pobre. Y esa noche Jesús se le apareció vestido con la mitad de su capa, dándole las gracias. Martín, aunque aún eres catecúmeno, me has compartido tu capa. Muchas gracias. Jesús mismo le reveló que lo que dice el Evangelio, lo que hacen con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hacen. Y eso le hizo decidirse a bautizarse pronto. Corre con San Hilario de Poitiers, un padre de la iglesia que tenía a su cuidado muchos monjes, y se bautiza, deserta, o más bien es dado de baja en el ejército para dedicarse a Dios. Y se hace monje, y él mismo funda un monasterio, el primer monasterio de Occidente en toda la historia. Lo fundó Martín en un pueblo, en un lugar llamado Ligougué. Fundó dos grandes monasterios, Ligougué y Marmoutier. Es decir, fue monje por vocación, vivió para Dios. Ese es otrora soldado, ahora era un monje santo. Y así estuvo reclutando, venían a él, fue como padre espiritual de muchos ahí en esa región, y es elegido con engaños obispo de Tours. Antes era el pueblo el que elegía a sus obispos y los ordenaban a veces hasta contra su voluntad. Los cercaban, que no se escape, vamos a ordenarlo obispo. Y así fue el caso de Martín. Lo llevaron con engaños, le dijeron: en Tours hay un enfermo que necesitamos que lo auxilies, y se lo llevaron. Llegando a Tours, la gente estaba en silencio, y cuando llega empiezan a aplaudir. El pueblo lo rodeó en Tours y lo aclamaron como obispo, y se quedó como obispo. Esto fue el año 372, ordenado obispo de Tours. ¿Qué hizo? Siguió viviendo como monje y obispo, o sea, en comunidad, en oración, en penitencia, en pobreza. Dicen que no tenía gran personalidad. De hecho, cuando lo eligieron, algunos obispos dijeron: pero pues es que este pobre, miserable, no tenía clase, no tenía personalidad, pero era un santo inteligentísimo que luchó contra las herejías, sobre todo contra los arrianos que negaban la divinidad de Jesucristo. La cristiandad estaba dividida entre arrianos y nicenos, los que tenían la fe de Nicea, que es la que tenemos nosotros. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, consubstancial al Padre. Eso que recitamos en el credo era lo que defendió San Martín en cuestión teológica. En cuestión pastoral, visitó toda su diócesis, que es la primera obligación de un obispo. Varias veces, cada año visitaba toda su diócesis, hasta los pueblos más lejanos, a lomo de caballo, en barco, como podía, llegaba a los lugares de su diócesis. Un celoso pastor, un obispo
preocupado por la salvación de todos. Y como había mucho paganismo, había templos dedicados a los dioses paganos, Martín destruyó templos, se jugó la vida contra los que defendían el paganismo. Tenía hizo muchos milagros en vida, pero tenía un cierto don único, no único, más bien muy, muy particular. Sabía detectar donde había cosas dedicadas a los dioses paganos, árboles consagrados, los árboles los consagraba y él detectaba: derriben ese pino, porque ese pino está consagrado a un dios pagano, y escarben allí y van a encontrar ídolos paganos. O sea, detectaba, Dios le dio ese don. Entonces pudo en toda su diócesis desterrar el paganismo, predicar la doctrina cristiana, evangelizar. Fue un foco de evangelización, Tours y los monasterios que él había fundado. Esa fue la grandeza de Martín. No escribió. Si hubiera escrito, contaríamos con un padre de la iglesia. ¿Por qué no es padre de la iglesia San Martín? Pues porque no escribió. Los padres de la iglesia son escritores. Necesitamos tener documentos que ellos hayan hecho. Martín no, pero fue la época de los padres, siglo IV, siglo de oro de la iglesia, cuando él vivió. Muere el 8 de noviembre del 397. Casi cuando se acababa el siglo IV, muere. Él presiente su muerte. Estaba en un pueblo visitando su diócesis cuando él presiente que va a morir. Les dice a sus acompañantes que lo rodeaban: ya voy a ir al encuentro del Señor. Llorar. Esa es la segunda lectura del oficio de este día, en la liturgia de las horas, cuando se despide de sus sacerdotes que lo rodeaban, de sus familiares, que lloraban porque se les moría el obispo Martín, tan querido, tan amado por toda la región, el hombre de Dios. Y él hizo esta oración: Señor, si todavía puedo servir a los demás, consérvame aquí, y si no, déjame ir a tu encuentro. Dispuesto a seguir viviendo, si Dios quería, o a ir ya definitivamente. Y muere el 8 de noviembre del año 397 y lo sepultan el 11 de noviembre. Por eso el 11 de noviembre lo celebramos, es el día de su sepultura. Como digo, trabajó tanto, hizo tantas cosas, lleno de caridad por los demás, y así entrega su alma a Dios. Y pronto se hace popular. En el mundo, les digo, hay muchos templos, pueblos, ciudades dedicadas a San Martín. Una ciudad famosa, completamente dedicada a San Martín, es Buenos Aires, en Argentina. Pero hay muchísimas localidades dedicadas a este hombre. Dos detalles nomás para darlo a conocer, cosas que casi nadie sabe. A él le debemos el nombre de capilla que se les da a los lugares pequeños de culto a Dios. Capilla. ¿Por qué? Porque la mitad de la capa que él conservó, la famosa capa que dio la mitad al pobre, él conservó la otra mitad, se la pidieron y la veneraron. La pusieron en un cuarto y la gente empezó a decir: voy a ver la capilla, voy a ver la capilla, y se quedó el nombre de capilla para el lugar pequeño de culto. Entonces, le debemos a San Martín esto. Y otro detalle, en Europa, el día de San Martín es como un punto de referencia, así como nosotros, ¿qué tendríamos como punto de referencia? La Navidad. Uno dice: antes de la Navidad, para Navidad. Todos sabemos que el 25 de diciembre se celebra la Navidad. En Europa, muchos pueblos durante muchos años tienen como punto de referencia San Martín, le dicen. Y te lo firmo el día de San Martín. Se firman documentos, se hace fiesta el día de San Martín. Es cuando empieza también el invierno. Allá sí se notan los cambios de estaciones. Entonces, se brinda con vino nuevo. El vino de la cosecha de este año se descorchan las botellas el día de San Martín. Yo ya viví esa experiencia una vez en un convento. Yo andaba por la Basílica de San Pedro en Roma. Fui a misa a la Basílica de San Pedro en honor de San Martín. Estaba yo consciente, era domingo, y me encontré un compañero de estudios y me dijo: te invito a comer.
¿ya andas aquí? Te invito a comer, vamos a comer, hoy es día de San Martín. Le digo, sí, por eso ando por acá, para celebrar a San Martín. Y me di cuenta con sorpresa cómo celebran la fiesta de San Martín en las familias y en las comunidades. Toda la comunidad reunida, el vino nuevo, muchas botellas de vino tinto nuevo, abriéndolas en un carrito, llevaban por las mesas, hicieron un brindis por San Martín. Era como el inicio de una nueva época en el año, la época del invierno. Y después, cada quien se reunió por grupos. Yo pues, mexicano, con los frailes mexicanos, les agradecí mucho su fraternidad. Yo era extraño, pero me trataron como si fuera parte de su comunidad. Por eso recuerdo bonito del día de San Martín. Seguimos como en oración, seguimos hablando de San Martín, y toda la gente conoce allá la historia, veneran mucho a San Martín. Aquí no. Aquí es menos, es más, algunos hay que recordarles que el 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours. Hoy nosotros nos unimos pues en acción de gracias por este gran santo. Se conserva parte de su cuerpo en la Basílica de San Martín en Tours, una ciudad importante, grande, que es Tours, cerca de Burdeos, en la parte oeste, cerca de Poitiers, de donde era San Hilario, la parte oeste de Francia. Ahí es Tours, un lugar grande, la basílica antigua, y está su tumba y se conserva parte de su cuerpo. Creo que es un brazo completo, un costado de su cuerpo, y allí fue centro de peregrinación de Europa durante muchos siglos. Y ahora la gente cristiana pues sigue yendo, es como un museo esa parte interior de la basílica de Tours. Lo que me llamó la atención de esa basílica es que tiene muchas pinturas en los muros alusivas a la vida de San Martín, cuando le está dando la capa, antiguas. Y aparte me llamó la atención, y después investigué por qué. Tiene muchos actos de exorcismo, y después investigué. Él detectaba la presencia del demonio, y por eso expulsó y por eso destruyó los templos paganos, algunos satánicos. O sea, detectaba, se daba cuenta cuando estaba el enemigo presente. Entonces a él mismo varias veces lo trataron de envenenar con bebidas, un sacerdote lo trató literal, hasta sabemos el nombre, le dio una copa envenenada, satanizada, y se le destruyó. Cuando la iba a tomar Martín, se destruyó sola. Cosas así. En otra ocasión lo amarraron a un árbol y lo cortaron para que cayera sobre él y lo matara. Y él hizo la señal de la cruz, y el árbol contra la gravedad se cayó para otro lado y no le hizo daño. O sea, tenía el poder contra el enemigo. Es otra de las características de Martín. Un hombre pues muy privilegiado por Dios, que trabajó mucho, que arriesgó su vida por Cristo, que lo amó, y que ahora nos sirve de ejemplo, de modelo y de intercesor. Que Dios nos permita pues contar con la intercesión hoy en su día de San Martín Caballero, San Martín de Tours. Que así sea. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera el nuevo amanecer.
que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión.